Bueno, a continuación vamos a tener una de las mesas que seguro que a muchos de los asistentes más interesa, ¿no? Es un nuevo perfil que ya está de moda, pero está claro que en el mundo de la ciberseguridad va a ser el protagonista en 2018. El DPO, el responsable de proteger datos. Tenemos con nosotros en una mesa redonda con todo tipo de expertos que invitamos a subir. La va a moderar Isaac Gutiérrez, que es director corporativo de negocio de ciberseguridad de Prosegur, una de esas empresas que además tiene un negocio híbrido, porque tiene una parte física, una parte digital. También tenemos a Manuel Villaseca, de la Agencia Española de Protección de Datos, a Cristina Sirera, que creo que podéis identificarla rápidamente, que precisamente ya trabaja en la protección de datos en Call Technology, a José Miguel Carmona, que es socio del área de consultoría de la División de Seguridad de Auren, y también a Carlos Bachmayer, que es uno de los grandes expertos en la protección de datos, de unos datos que nos preocupan mucho, ¿verdad? De las loterías. Está en todo tipo de foros nacionales, internacionales, y seguramente es uno de los que se encarga que cuando a alguien le toca un premio o cuando está jugando, pues realmente sea al que le tiene que tocar, ¿verdad? Lo mío va porque sus datos estén protegidos, más que se lleve el premio el que tiene que ser, eso también, pero... Bueno, en la mesa redonda, DPO, héroe o villano. Sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar. Por identificar a los que están en la mesa, porque la presentación ha sido un poco rápida. José Manuel, Carlos, Cristina y Manuel. Entonces, sabéis que el 25 de mayo de 2018 entra en vigor lo que es la directiva de la GDPR que llaman, que es la Ley de Protección de Datos Personales, que va a tener bastantes consecuencias para las compañías. Y dentro de esa directiva que están obligadas a cumplir las compañías, pues hay distintas reformas que digamos que es una de las reformas mayores de los últimos 20 años, donde hay una serie de requisitos que las compañías deben cumplir. Va a haber multas importantes que van de entre los 20 millones. Esperemos que no. Esperemos que no, pero bueno, que están ahí, ¿no? Entonces, que van entre los 20 millones de euros hasta el 4% de la facturación que tiene la compañía, con lo cual digamos que, o esperemos que las compañías pongan un foco para que no ocurra lo que no sean multadas, ¿no? Y entre las novedades que aparece es una figura que es el DPO. Entonces, que es lo que trata la mesa de hoy. Entonces, esa figura, pensamos que va a tener un rol importante en el cumplimiento de esta ley. Además, hay datos de Gartner que dice que se van a necesitar como 28.000 personas para poder cumplir esto en las distintas compañías, y es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, si queréis, empezamos por Cristina. ¿Y qué conlleva ese rol de DPO? O sea, ¿cuál es la función? ¿Cuál es el día a día? ¿Qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y, hay empresas, hay despachos, hay empresas públicas. ¿Cómo se va a comportar? Por estar aquí y por escucharnos. En segundo lugar, muchas gracias a Isaac por invitarnos y la gentileza de nuestro presentador, coordinador. Mi rol es Data Protection Advisor y soy responsable del mundo mundial de una empresa de telecomunicaciones en materia de privacidad y en materia de seguridad y ciberseguridad. Una empresa que además es inglesa. Ya sabéis que los ingleses son muy suyos para todo, que si fuera alemana yo sería feliz, pero es inglesa, ¿vale? Con lo cual allí la gelatina y la privacidad tienen el mismo trato. Una vez dicho esto, ¿cuál es el rol? Pues el rol mío ha consistido en implantar el nuevo reglamento. Mi rol consiste en crear awareness, mi rol consiste en decirle al comité de dirección hay que implantar la privacidad, hay que hacer un data mapping, hay que hacer un PIA, hay que embeber la privacidad dentro de la organización. Me paso el día sonriendo y a la vez horrorizada porque cada uno se le ocurre una idea más dispar. Imaginaros un mundo lleno de indios
de americanos y de europeos. Pues una se pasa la vida luchando entre indios y americanos, que parece que estés en el oeste, pero esto es lo que hay. Entonces, mi rol básicamente es definir la estrategia dentro de mi empresa y crear exactamente awareness y a la vez rodearme de los mejores expertos. Y para ello, tener en cuenta que las regulaciones son dispares en muchísimos países. Y, por ejemplo, la Agencia de Protección de Datos de Alemania, en Baviera, el 5 de mayo ya les ha mandado una cartita a todas las empresas alemanas y ha dicho 26 de mayo del 2018, daros por auditadas. No sé qué, ¿vale? El approach es diferente. Mira, Manuel, por ejemplo, no habéis tenido este approach, habéis sido mucho más pacíficos. Bueno, ¿vale? Alemania es que tiene la figura del DPO desde la directiva, tiene ya Claro. muy implantada. Obligatoria. Sí, que también esa es una de las preguntas. ¿Cómo se va a regular el DPO? ¿Vamos a tener DPOs por países? ¿Vamos a tener un DPO por empresas a nivel mundial? ¿Cuál va a ser el papel un poco del DPO? Eso desde el punto de vista de la experiencia de DPO en una empresa, ¿vale? Crear, embeber todo el tema de la privacidad dentro de la empresa, crear awareness, crear concienciación, ¿vale? En el comité de dirección y escalarlo hacia abajo y, por supuesto, ser la figura de contacto con agencias y con clientes, porque hay algo muy importante. No solo son importantes las multas, como no seamos privacy compliant, no tendremos clientes, porque hay una obligación de diligencia debida cuando nosotros tomamos o exigimos o estamos con un proveedor. Con lo cual, si ese proveedor no ha sido privacy compliant y ocurre algo, y algo siempre ocurre, ¿vale? El responsable somos nosotros, ¿vale? Con lo cual, este reglamento se va a cumplir sí o sí. No existe otra posibilidad y la cuestión es avanzar hacia él diciendo esto es una oportunidad de negocio, una oportunidad para ser los primeros en dirigirnos a nuestros clientes, una oportunidad para limpiar nuestras bases de datos, una oportunidad para embeber lo que es el tema de la privacidad, para evaluar riesgos, para evaluar la situación de la empresa. Y en esto los responsables de seguridad son extremadamente importantes, porque no se puede hacer, mi experiencia personal es que no se puede hacer nada en materia de privacidad y en materia de riesgos si no tenemos un apoyo grande por parte de la organización en materia de seguridad y por parte de ciberseguridad. Desde el punto de vista de un responsable externo, ¿vale? En materia de pertenecer a un despacho, la figura del DPO sería diferente, porque tú no tienes ese rol interno de comunicación con el comité de dirección y con los clientes, sino más bien tu papel sería un papel de asesor, ¿vale? De experto, mientras que internamente te la juegas, ¿vale? En las distancias cortas, como Blume, vamos, así de claro. Porque al final tú estás dando la cara ante un montón de situaciones y siendo responsable internamente por lo que está haciendo la empresa. Externamente creo que es un papel súper importante, que además creo que es importante incluso aunarlo con los DPOs internos, porque no sabemos de todo, no se puede saber de todas las legislaciones, no se puede saber de todas las cosas que están ocurriendo, es esencial, pero con un papel mucho más de advisor. Y esa es mi opinión. Pues este es un buen punto, Cristina. Si te parece, me lo apunto y lo tratamos luego un poco más adelante, ¿vale? Perfecto, gracias. Ya sabemos lo que, bueno, ha contado Cristina perfectamente lo que es el rol de un DPO, pero ¿qué skills debe de tener? ¿Qué experiencia debe tener para poder ser contratado y hacer la función de DPO, ¿no? Entonces, José Miguel, no sé si nos quieres contestar a esa pregunta. Sí, bueno, la aportación de Cristina yo creo que ha sido muy clarificadora pues, para ver realmente cuál es el día a día y lo que se espera de un DPO. Entonces yo creo que tenemos los dos grandes mundos, serían los hard skills, es decir, lo que tenemos que aprender, los conocimientos, y los soft skills, es decir, los conocimientos, las habilidades sociales, ¿no? Entonces, bueno, el RGPD pues, ya deja entrever pues, que el DPO pues, tiene que tener conocimientos técnicos en cuanto a legislación, normativa, muy importante conocimiento del sector en el que igual va a trabajar la compañía para hacer las valoraciones de impacto, para conocer los flujos de los procesos internos, conocimientos de tecnologías de la información, pero digamos que esto es algo pues, que ya es bastante lógico y consabido.
Yo quiero ir un poco más allá. Entonces, en la parte de los hard skills, yo creo que aunque no estés directamente indicado, el desarrollo de capacidades de gestión y dirección de proyectos pues es un aspecto pues yo creo que vital. Porque al final el rol del DPO pues va a ser el supervisar, monitorizar que su proyecto va a ser el cumplimiento por parte de la compañía en todo momento pues de las leyes. Con lo cual, el tema de la gestión de recursos, tiempos, objetivos, personal, liderazgo, pues es algo que es fundamental para que este DPO pues que tiene que desarrollar. O sea, es decir, el DPO no va a estar en un despacho encerrado y únicamente va a ser consultado como el gran gurú en un momento específico, sino va a estar en el día a día en la compañía y tiene un proyecto importante, por el peso que se le da pues en el RGPD, pues tiene que tener un liderazgo y un empuje, pues comentaba Cristina, de awareness, entre otros muchos, ¿no? Pero bueno, yo creo que dentro de la parte de hard es la dirección de proyectos. Dentro de la parte soft, pues como cualquier mando directivo, pues de alguna manera se le equipara a esta manera, pues yo creo que la comunicación pues es un aspecto vital. O sea, tiene que ser capaz de ser una figura que transmita, que convenza y tiene que tener una capacidad camaleónica, porque tiene que estar en muchos foros, porque puede estar desde en un comité de dirección, pues exponiendo ideas a alto nivel, necesidades de negocio, puede estar en un comité de estrategia comercial, en el cual pues, se tiene que decidir cómo se va a afrontar un determinado producto o un go-to-market, puede estar incluso en un CAP, en un comité de gestión de cambios, pues si se sigue a nivel de ITIL, pues la metodología a nivel de cambios de TI, con lo cual pues tiene que tener muchas chaquetas y tiene que tener la capacidad pues como decía, como un camaleón, pues de estar pues en una posición o en otra y en todas ellas pues tiene que dar pues, digamos, el do de pecho, ¿no? Otro aspecto que también creo que es muy importante pues es lo que sería la empatía, la capacidad de negociación y resolución de conflictos, porque pues como vemos, por requisitos pues de la nueva regulación, pues el DPO va a estar involucrado en muchísimos procesos de negocio, pues a nivel de producto, comercial, TI, de tal manera que va a tener que, en muchos aspectos, que negociar, que demostrar el por qué la importancia de la privacidad en un determinado aspecto. En algunos foros va a tener que explicar y conseguir consenso en por qué no podemos capturar un determinado dato en una aplicación móvil para hacer una campaña de marketing, pues tal vez porque puede poner en peligro pues, el principio de privacy by design o privacy by default. Con lo cual, va a haber una tarea de resolución de conflicto, de saber empatizar con la otra persona, tratar de llegar a un consenso y que no sea siempre por la regla 33, porque esto supone incumplimiento y se acabó y no puede hacerse. Entonces, yo creo que de esta manera se conseguirá un branding interno, un marketing, de tal manera pues, que conseguiremos demostrar al negocio de que los DPOs pues, no son stoppers del negocio, sino que estamos ahí para evitar riesgos, pues no solo en cuanto a posibles sanciones, sino también a que pues, haga una inversión en un determinado producto, un determinado servicio, un determinado go-to-market, pero que si no se han seguido las medidas oportunas y no se le ha escuchado, pues es posible que toda esa inversión de todos los departamentos, no solo tecnológica, pues haya que modificarlo con costes ingentes que puede suponer. Entonces yo creo que ese es el leitmotiv del DPO, pues sería conseguir llegar a demostrar al negocio eso y para que se le vea más pues, como un héroe y no tanto como el villano stopper, ¿no? del negocio. Y si cabe la pena que apunte, que conseguimos negocio. Porque, por Claro, ejemplo, yo acabo de venir de Holanda y he tenido que tener reuniones con todos los clientes explicándole cómo se está implementando. Claro. Y gracias a eso, pues mucha gente ha dicho, pues para adelante, este es mi proveedor, este es el que yo quiero, ¿no? Claro, ahí es otro perfil, otra chaqueta más del DPO, pues como conseguidor, demostrador, de garantizador de las medidas de seguridad de la compañía, ¿no? Pues lo que es camaleónico total. Gracias, José Miguel. Gracias, Cristina. Pues efectivamente vemos que el rol del DPO es fundamental para el cumplimiento de esta ley. Sabemos que esta ley va a reemplazar a lo que es la actual LOPD de protección de datos personales
y que además el cliente o el usuario va a tener una serie de derechos adicionales para poder tratar su información, ¿no? Entonces, con respecto a esto, me gustaría preguntar a Carlos qué opina de cómo están las compañías abordando esta ley de protección de datos. Bueno, la opinión personal es una cosa muy subjetiva y lo que hace cada uno en cada casa también depende de su entorno. Sería, yo creo que muy arriesgado por mi parte opinar lo que se está haciendo en concreto en ninguna urbanización ni en protección de datos. Sí sabe la gente que me conoce que he renunciado un poco a tratar de resolver el problema a bajo nivel y tratar de que los problemas de seguridad en general o las dificultades, los desafíos, que me gusta llamar más a nivel de seguridad o de protección de datos o todos estos tipos de aspectos, tenemos que ir a la capa superior de las organizaciones. Yo creo que Virginia, que nos ha hecho una fantástica presentación, ha dicho aquello de 7 cosas que por qué no, más una de bonus, una de regalo. Y la pregunta uno cuando piensa acerca de todo aquello es, bueno, y el que hacía la gobernancia de la organización donde estaba. Y me gusta decir gobernancia, según me dijeron filólogos mexicanos, porque hay palabras que vienen del latín que la forma culta acaba en ancia, como elegancia. No decimos la gobernanza es la derivación oculta, me gusta más gobernancia. Si no vamos a la gobernancia de la seguridad, a la gobernancia de la organización, a la gobernancia de lo que es el Consejo de Administración o del órgano de gobernancia, no resolvemos avanzar. Yo creo que debemos de empezar estructurando la parte y esto en general, yo no he detectado que haya un enganche masivo y progresivo a la gobernancia de la protección de datos todavía. Hay una visión, pero yo no diría que esto sea una preocupación hasta muy reciente que ha empezado a aparecer de los consejos de administración o de los órganos de gobierno. Desde mi punto de vista personal estoy convencido de que mientras que eso no camine, lo demás serán luchas y que tendremos que poner en adelante. Dentro de esa visión, bueno, yo tengo la suerte de tener una presidenta dentro de nuestra organización que es una persona en este sentido avanzada y yo pues quería comentaros o compartiros la resolución 3 del 2016 del 13 de junio. Nosotros en Lotería somos una sociedad mercantil estatal y bueno, tenemos cosas que sorprenden como estas resoluciones de la presidencia donde vienen heredadas de cuando éramos parte de la Administración General del Estado. Entonces, el primer párrafo dice: SELAE se compromete con la protección de datos de carácter personal no solo desde el punto de vista de cumplimiento normativo, sino también desde el respeto profundo del derecho fundamental de la persona. Yo creo que esto, y es lo que os quería comentar desde el punto de vista de política, es lo que nos pone el tono de funcionamiento de la organización. Nosotros no queremos exclusivamente cumplir con la normativa, que evidentemente debemos de hacerlo, sino que queremos respetar a nuestros participantes, no tenemos un deber con la sociedad y además, engarzándolo con lo que dice Cristina, esto es bueno para la organización. Proteger los datos de las personas, ser respetuosos con ellos, ir más allá de lo que dice la propia legislación, donde podemos informar a nuestros clientes e incluso pedirles consentimiento, aunque no sea estrictamente necesario. Podemos querer informarles comercialmente de algo y, bueno, pues no ser estrictamente necesario esa consulta de si quieren o no quieren ser informados, pero probablemente entre molestarles e informarles hay un terreno que todavía creemos que, como en responsabilidad social corporativa, caben aspectos de respeto y de promoción. Eso es un poco en cuanto a la visión de cómo estamos o qué es lo que creo yo. Sí quería avanzar complementar esto con 2 cosas más y termino. Primero, mis 17 colegas de las loterías alemanas dicen: pero no tenéis delegados de protección de datos en España. Gran sorpresa, dice, descubren que nosotros no éramos fiables, ¿no? Ahí hay un tono de, pero esa medida tan importante no la teníais. Bueno, yo tengo que explicarles, o les explico con mucho cariño, que no tenemos delegados de protección de datos nombrados, pero sí tenemos dentro de las organizaciones personas responsabilizadas de que la protección de datos se verifique y se lleve adelante. Y esto me lleva a la otra parte.
Realmente, desde mi punto de vista, el reglamento sigue siendo la misma música con unos pequeños cambios de coreografía. No estoy diciendo que no tengamos que trabajar y hacer ajustes por aquí y por allá. Yo creo que las organizaciones grandes que estábamos trabajando de forma seria en proteger los datos bajo el reglamento, bajo la LOPD y su reglamento, cosas como la privacidad desde el diseño las teníamos que hacer porque si no era imposible. No puedes poner en producción una cosa que no has pensado porque entonces la tiras y lo vuelves a empezar. Entonces, yo creo que hay una serie de cosas que hacer. Por ejemplo, aquello que nos había excluido el reglamento de los empresarios individuales, los datos profesionales de contacto, etcétera, etcétera, que evidentemente tenemos que hacer, pero está ahí. Así que esa es un poco mi visión, mi propuesta de que tengamos políticas. En lo que era el borrador del reglamento había un punto muy claro en el artículo 22 que dice el responsable del tratamiento adaptará políticas. Eso se ha caído. Sin embargo, no se ha caído del todo porque en el considerando 78 dice que tienes que tener políticas y que una de las funciones del delegado de protección de datos es supervisar el cumplimiento de las políticas. Entonces, todos tendremos que tener una política. Si queremos certificarnos, tendremos que tener una política de un sistema de gestión. Y yo creo que esa es una de las primeras medidas junto con tener un delegado de protección de datos. A partir de ahí construyes y derivas. Gracias. Carlos, te doy la razón. O sea, nosotros los españoles lo tenemos ganado. Lo tenemos mucho más fácil. Es una legislación a medio camino entre España y Alemania. Los ingleses se quisieron salir del Brexit, pero les salió mal porque lo tienen que cumplir de todas maneras. Ahí estamos. Gracias, Carlos. Gracias, Cristina. Pues, bueno, sabéis que ahora también esta ley, las empresas están obligadas a notificar con anticipación de 72 horas cualquier brecha de seguridad que se haya producido, ¿no? Y para este cumplimiento, yo creo que es fundamental el papel que juega la Agencia de Protección de Datos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión de la Agencia de Protección de Datos con respecto a que las empresas cumplen con este organismo y cuál es vuestro rol ahora mismo? ¿Cuál va a ser vuestro rol en todo esto? En primer lugar, muchísimas gracias a ISACA por invitar a la agencia. En nombre de la directora Mar España, quiero hacer extensivo este agradecimiento y bueno, por la importancia que tiene este tipo de evento precisamente para divulgar lo que ya está muy cerca de esa adaptación, ¿no? Estamos a un año de plazo para que sea de aplicación el reglamento, que, como saben, incluye novedades y también un cambio de enfoque, un enfoque mucho más proactivo, un enfoque más basado, digamos, en la obligación que tienen los responsables, en terminología de protección de datos, los responsables y los encargados del tratamiento, de implantar todas esas medidas que obliga el reglamento y estar en disposición de demostrar el cumplimiento. Digamos, se eliminan determinadas obligaciones, como puede ser la notificación de ficheros a la agencia para su inscripción, pero se obliga al responsable, por ejemplo, a mantener el registro de actividades de tratamiento o, como señalaba Isaac, la notificación de brechas de seguridad y otras. Un enfoque más basado en riesgos, más que como estaba anteriormente las medidas de seguridad que estaban, digamos, tasadas en un mínimo en función del tipo de datos que se tratase, de las finalidades o el tipo del sector de actividad de las compañías. En primer lugar, en relación con la figura del delegado de protección de datos, una cosa que es obvia, que ustedes lo saben, pero que es, digamos, que no es obligatorio para todos los casos. El reglamento establece tres casos en los que sí es obligatorio: en el caso de las organizaciones, en los organismos públicos, en el caso de las actividades que consistan en operaciones de tratamiento que requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala, y el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos. Esa sería, digamos, la previsión final que ha incluido la versión definitiva del Reglamento de Protección de Datos. Hubo otros borradores que sí lo incluían, pero en este
Llegó incluso, digamos, a desaparecer en alguna versión, pero finalmente se adoptó esos 3 casos. Es decir, no es obligatorio en todos los casos. Desde la perspectiva de la agencia, preocupa, digamos, los destinatarios digamos, del cumplimiento de la normativa de protección de datos son tanto las administraciones, todo tipo de responsables, desde las administraciones públicas, grandes corporaciones, multinacionales, pero también las pymes y las muy pequeñas empresas, se llamen como se llamen, nanopymes o micropymes, que es el tejido empresarial fundamental de España. En ese sentido, la agencia, la directora quiso impulsar el plan estratégico vigente actualmente desde 2015-2019, todavía no había terminado de salir la última redacción del Reglamento General de Protección de Datos, de tal manera que la preocupación, digamos, una de las prioridades es ese tipo de empresas que bueno, hay que adaptar el cumplimiento y que adaptar, digamos, también ese impacto. Es una preocupación prioritaria. Además, otro de los destinatarios que se han incluido en ese plan estratégico son los delegados de protección de datos como uno de los elementos claves en el nuevo escenario que emana del reglamento. Entiende la agencia que van a ser un rol fundamental como interlocutores, con interlocutores con la agencia y como figuras que van a, como decía Cristina, preocuparse de la formación, del conocimiento y, como decía Carlos, de asegurar los derechos de las personas. Eso es un tema fundamental para que, digamos, el derecho a la privacidad llegue a los destinatarios, que somos las personas titulares de los datos. A partir de ahí, esa figura del delegado de protección de datos va a ser crucial. La agencia, aunque no sea obligatorio, anima a las compañías privadas a que implanten esa figura y está decidida a dar todo el apoyo de formación, de guías, de evacuación de consultas, para que tengan, digamos, todos los elementos para desarrollar su trabajo en las mejores condiciones. Para la agencia es muy importante también que esa figura, el delegado de protección de datos, se convierta, digamos, o tenga la capacidad, además de cumplir con el aseguramiento de la privacidad de los titulares de los datos, de las personas, de asegurarse que los responsables implantan esas medidas. También es importante que atiendan en un primer momento el mayor número de reclamaciones que los interesados puedan realizar, de tal manera que la agencia pueda ocuparse, digamos, de las reclamaciones que sean relevantes o las que no puedan ser atendidas en esa primera instancia. Van a contar con todo el apoyo de la agencia, pero para la directora, en ese plan estratégico, considera que es importante, digamos, esa colaboración en la atención inicial de las reclamaciones. Termino finalmente señalando que la Agencia Española de Protección de Datos es competente en materia del cumplimiento normativo, pero a la vez en España hay 2 autoridades de control de protección de datos, la Agencia Vasca de Protección de Datos y la Autoridad Catalana de Protección de Datos, en el ámbito de sus competencias, fundamentalmente en la titularidad en tratamientos que se refieren a su ámbito de competencia y que colaboran estrechamente con la agencia en la elaboración de materiales que pueden ser de utilidad para los responsables y para las administraciones públicas, responsables también, insisto, sobre todo dirigidos a las pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues hasta aquí vemos el rol que está jugando la Agencia de Protección de Datos. Hemos estado hablando de las funciones y las responsabilidades que va a tener el delegado de protección de datos, de los skills que tiene que tener. Hemos hablado también
de cómo están viendo las empresas esta ley de protección. Y seguimos hablando de esta figura de DPO. Para que sea constituido como DPO, ¿creéis que tiene que tener algún tipo de certificación? ¿Tiene que pasar algún tipo de examen para poder ser considerado como DPO? No sé quién quiere contestar. Pues en principio la agencia considera que no es necesario tener esa certificación, pero bueno, es una cuestión, en mi opinión, es una cuestión del mercado. No obstante, como el reglamento confiere ciertas competencias en ese campo, la agencia ha optado por colaborar con la Entidad Nacional de Acreditación, con ENAC, para promover un esquema de certificación de delegados de protección de datos en colaboración con entidades que se han sumado a este comité de expertos en el esquema de certificación para promover una línea, digamos, mínima que que ENAC podría implantar o implementar para que aquellas entidades que quieran acreditar, para que ENAC acredite entidades que puedan certificar a estos delegados de protección de datos. Pero en sentido así general, la agencia entiende que no es necesario esa certificación, pero da la bienvenida a cualquier certificación que se pueda poner en marcha y, de hecho, digamos, promueve una dentro, como en terminología de acreditación, como propietaria de ese esquema de certificación. En Francia ya hay una certificación específica, ¿vale?, para ser DPO. También lo hay en Holanda. Desde el punto de vista internacional está la de la IAPP, que tiene esa parte doble, ser experto en protección de datos a nivel Europa, o en protección de datos IT, o en protección de datos y seguridad. Y esa parte de PMO, ¿no?, de Product Manager, gestionar negocios, gestionar proyectos, una parte dual en la que ambas partes, o sea, tienes que saber gestionar, saber implantar un nuevo reglamento y saber de legislación a la vez, ¿no? Y esa es un poco, desde mi perspectiva internacional, por lo que estoy viendo en Alemania, ya sabes que para ser DPO necesitas tener un registro, eres responsable penal, cosa que gracias a Dios en este reglamento no somos, si no tomaríamos café solos todos los días, ¿vale? Y bueno, yo creo que es una figura que se irá elaborando mucho más, ¿no? Estamos esperando un poco que el supervisor europeo nos diga algo, ahora que además tiene la ayuda de la responsable de la Agencia de Protección de Datos de Bélgica, una señora encantadora allí, y un poco que nos dé una pauta global para tener un DPO global también, ¿no? Muchas gracias. Perdóname, el incidir en lo que ha señalado Cristina, el delegado de protección de datos no es responsable. El responsable sigue siendo la entidad. Digamos que esa responsabilidad, la que él tiene, el delegado de protección de datos, es en cualquier caso la de asesorar, supervisar, formación, ese tipo de tareas que son amplísimas, pero nunca, digamos, la responsabilidad en materia sancionadora. Bueno, yo creo que ahí hay una cosa que debemos de abordar. Yo creo que es un elefante dando vueltas por la sala. El 4% de la facturación consolidada anual de loterías pues son alrededor de 300 y pico millones. Si nosotros tuviéramos la situación donde tuviéramos una sanción de esa naturaleza, evidentemente no soy yo el que pagaría la sanción. Lo que me pregunto es cuál sería mi continuación de la vida laboral si la organización donde yo hago de delegado de protección de datos sufriera tal sanción. Luego, las responsabilidades del DPO están ahí dando vueltas también, ¿eh? Quiero decir que si se puede demostrar que no es mala práctica profesional, pues evidentemente es una cuestión, pero puede haber también, yo creo, que responsabilidades de mala práctica profesional. Eso, como un arquitecto o como cualquier otra profesión que tenga una mala praxis, ¿vale? O sea, que eso yo creo que hay que tener cuidado con ese aspecto, y yo la verdad pienso que a lo mejor en un futuro acabamos teniendo seguros de responsabilidad profesional como pueden tener los arquitectos o pueden tener otras profesiones médicas donde pueda haber también accidentes, ¿no?
Bueno, este es buen punto, Carlos, lo que has dicho. Y siguiendo con este punto, hay un debate también encima de la mesa que es, ¿este DPO tiene que ser interno o tiene que ser externo? Y también hay gente que habla de lo que es el virtual DPO, ¿no? Entonces, con respecto a todo esto, ¿qué pensáis? ¿Qué ventajas hay? ¿Qué inconvenientes? ¿Qué responsabilidades tienen? Bueno, ya ha apuntado algo Cristina también en su speech, pero digamos que yo creo que principalmente para las empresas pequeñas, para el tejido empresarial, pues que puede no justificarse el tener una persona en plantilla que se dedique exclusivamente a tareas de DPO, pues ahí es donde van a tener que echar mano pues de terceros, pues por contrato de servicio, expertos que les apoyen puntualmente, X horas a la semana, X días al mes, pues para dar ese soporte y que sea el punto de referencia, pues tanto para gestión de incidentes como para consultas, para ese apoyo un poco, que aunque no estén obligados, como decía Manuel, pero que sí que les den ese soporte, esos conocimientos que internamente pues no van a poder abordar a nivel de recursos. Entonces yo ahí es donde creo que sí que se justificaría pues echar mano de terceros expertos, siempre obviamente pues cumpliendo escrupulosamente los requisitos del RGPD, cuando hay dependencia, cuando obviamente hay tema de conocimientos, integridad, código ético, etcétera. Y también muy importante que aunque haya un equipo disciplinar detrás, obviamente pues una entidad consultora pues que pueda dar soporte, yo creo que sí que es importante que siempre se identifique una persona como el líder, como el punto de contacto, digamos, una persona física, que sea su DPO asignado expresamente para esa compañía, que puede ser que esa misma persona puede cubrir obviamente a muchos clientes, ¿no? Pues yo creo que es un aspecto importante. Evidentemente, para empresas de un tamaño considerable, ya incluso no hablamos solo de una persona DPO, sino un equipo multidisciplinar, porque claro, yo decía el tema del camaleón, pero es que también aparte de camaleón, pues tiene que ser hombre/mujer orquesta. Porque claro, tienes que hacer presentaciones directivas, tienes que estar en las reuniones de estrategia, tienes que saber de procesos, tienes que meterte en la elaboración de los PIAs, incluso temas comerciales, como comentabas tú, Cristina, que has tenido que participar un poco en demostrar la confianza en la empresa. Entonces, tanto bien interno como externo, claro, el DPO, como decía, pues va a tener que liderar un proyecto que no es unipersonal, además es de un equipo, ¿no? Lo cual no solo es interno o externo, sino también es si es unipersonal o multipersonal o equipo. Yo creo que la tendencia es, pues obviamente para empresas pequeñas, pues puede externalizarse con un equipo por detrás, y a las empresas grandes, pues una figura que lidere, también con un equipo interno o externo combinado que le dé apoyo. Estoy de acuerdo. Bien, no sé si queréis añadir algo más. Yo, mi experiencia, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que las pequeñas empresas, pues sí, deberían de elegir una persona externa, pues con todos los temas de independencia y tal, e incluso un grupo mixto, porque yo creo que la seguridad está en los riesgos, la evaluación de ellos. Estamos hablando de una regulación basada en riesgos, con lo cual tiene que ser un grupo bastante mixto. Y no olvidemos que lo que pide el reglamento es que se le dé a ese DPO o a esa figura de los suficientes medios y los suficientes recursos para que puedan cumplir con su obligación. Si no, nos cae la del 2%, ¿vale? O la del 4%, dependiendo de cómo juguemos. Pero, por otro lado, a nivel interno, mi equipo es multidisciplinar. Y están encantados, y yo estoy encantado que así sea, porque tengo una visión muy diferente de todos los aspectos de la empresa en los que me tengo que zambullir, ¿vale? Y luego es muy gracioso lo que tú me has dicho, justo ha venido a la cabeza, porque hay que hacer como mucho awareness, y viniendo de Holanda, en el papel de héroe o villano, pues al final hemos terminado siendo héroes, porque en el momento en que tú transmites a la organización la importancia de la protección de datos, la importancia de la privacidad, pues mis holandeses han terminado hablando con sus clientes y con sus proveedores: mira qué importantes somos y qué estupendos, tenemos un DPO fantástico que es experto, y que además, ¿vosotros qué hacéis en el nuevo reglamento ese? O sea, así en este plan, ¿vosotros qué hacéis? Porque nosotros nos están dando formación y nos están, ¿sabes? Está siendo como un challenge dentro de la organización para tener éxito.
y hay que aprovechar el tirón. O sea, hay que cumplir, ciberseguridad y esto una estrategia para todos. Señores, que vamos a tener muchos puestos de trabajo, lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas. Yo quiero añadir, si me perdonáis, un par de pinceladas más. Yo creo que una empresa que tiene la obligación de tener un DPO quiere decir que o está en el núcleo de su actividad el tratamiento de datos personales o es una administración pública y engancha por otro motivo. Realmente el trabajo de un DPO no va a ser pequeño, ¿vale? Y ahí tenemos una cuestión de si el DPO solamente supervisa y aconseja o también se arremanga y hace. Eso es. Porque si nos leemos el reglamento, a lo mejor hacer es un poco incompatible con supervisar y aconsejar. Sin embargo, bueno, no sé, el mensaje es, bueno, nosotros queremos ser referentes de cumplimiento, queremos cumplir con el reglamento, pero además queremos tratar y mimar a nuestros clientes. Esa es nuestra política. Dice, entonces no vale con prescribir, también hay que sacarlo adelante. Claro. Entonces, al final, las organizaciones no quieren prescriptores, lo que quieren es sacadores adelante. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto es incompatible? Pues tendremos que como dicen los ingleses, walk the walk y ver dónde llegamos. Pero esas organizaciones que tienen que tener un DPO, que a lo mejor necesita 2 jornadas y medio laborales al día para sacar adelante el trabajo, ¿cómo es eso compatible con un virtual DPO o con un DPO en línea de servicios? Es complicado, porque yo no sé si incluso eso sería una cesión ilegal de trabajadores. Si tú tienes un DPO virtual que al final está trabajando solo para ti durante 8 años, ¿cómo justificas que no has creado un puesto de trabajo? Es un poco complicado. Yo entiendo que hay muchas industrias que les puede venir bien la figura del DPO, aunque no sea obligatoria, sobre todo aquellas que son pequeñas y tratan muchos datos y no se pueden permitir tener un DPO en plantilla full time. Pero bueno, hay un equilibrio complicado que yo creo que también hay que verlo al hilo de la gestión de riesgo activa que nos pide que tengamos el reglamento. Yo entiendo que el reglamento es respetuoso en cuanto a la organización empresarial y los medios de producción y cómo quiere aproximarlo el empresario. Ahí, por ejemplo, el reglamento de seguridad privada dice, no, tú tienes, los que están sujetos obligados a tener un director de seguridad, tienen que tener un director de seguridad y tiene que estar en plantilla. Dice, bueno, pues eso es lo que es un poco monstruoso desde mi punto de vista, desde el punto de vista de libertad del empresario, pero el regulador ha considerado que la seguridad pública prima por encima. Aquí, bueno, pues hay libertad de empresa y cada uno tendrá que ver dentro de estos factores cómo lo organiza. Muy bien. Bueno, si os parece, voy a hacer un poco resumen de todo lo que se ha hablado aquí, que yo creo que han salido las cuestiones más importantes de lo que es el delegado de protección de datos, y si queréis, pues me ayudáis a añadir algo más, ¿no? Yo lo que tengo aquí recogido es que al final el DPO es una persona fundamental para el cumplimiento de la normativa. De hecho, algunas empresas, no todas, pero sí que están obligados a tener esta figura bien de forma virtual o bien de forma en plantilla, que es una persona donde tiene que tener una serie de cualidades importantes, como tiene que ser buen comunicador, tiene que tener una capacidad analítica importante, tiene que tener empatía, tiene que ser un buen negociador, porque trata no solo con clientes, como apuntaba Cristina, sino también con clientes internos. Además, tiene que ser una figura dinamizador de los proyectos, donde la parte de concienciación es un factor también importante dentro de este rol, esta función. Que la parte de gobernanza o gobernancia que nos apuntaba Carlos en las compañías, pues, puede ser importante a la hora del cumplimiento de esta normativa. Que, bueno, pues que el rol que juega la Agencia de Protección de Datos va a seguir siendo importante, sobre todo con los requisitos que hay de comunicación de la brecha de seguridad. Que no es necesario un certificado para el DPO, pero sí que es cierto que hay una línea mínima que para poder acreditarlo ya se está trabajando en certificaciones, como os apuntaba también Cristina, en Holanda y Francia ya existen certificaciones específicos para la parte de DPO, que en cuanto a persona individual o física, también hay compañías grandes, aquí José Miguel nos apuntaba que hay compañías donde ya tienen un equipo multidisciplinar para poder hacerse cargo de estas funciones.
Y bueno, esto es básicamente el resumen de todo lo que se ha hablado aquí. No sé si queréis añadir algo, alguna cosa más a esto. El DPO no tiene responsabilidad penal, esto es importante para que Eso es también- importante. Y que es una figura crucial para el cumplimiento de la normativa de privacidad. Sí, hay una cosa que también, si me permitís, quería añadir, que es una cosa que nos apuntaba Carlos, que es que, aunque no tiene responsabilidad penal, si efectivamente la compañía, por cualquier circunstancia, es multada, pues al final, ¿qué va a ser de esa persona, ¿no? ¿Qué responsabilidad va a tener esa persona con respecto al cumplimiento de lo que se está haciendo, ¿no? Lo que sí que ya para terminar, sí que me gustaría, si pudiéramos en una frase, poder terminar con un titular de lo que ha sido esta mesa redonda. No sé, si queréis empezamos así. Para mí el papel del delegado de protección de datos, desde el punto de vista de la agencia, va a desempeñar un papel fundamental en el aseguramiento de la privacidad de las personas. Para mí, el DPO es un héroe. Es un héroe revestido de muchos vestidos y de muchas capas y de muchos conocimientos que tiene que tener una labor importante para asegurar el cumplimiento de su empresa, ¿vale? Y para que la empresa sea exitosa. O sea, el DPO es un punto importante de éxito en la empresa. Bueno, yo creo que en la cartilla militar mía dice aquello de que yo todavía tuve que hacer, tengo una blanca del Ejército del Aire, decía, valor 2 puntos se le supone. Yo no sé si héroes, me parece una terminología un poco fuerte, pero yo creo que por lo menos líder evangelistas o locomotoras tenemos que ser. ¿Vale? Villanos, no creo que seamos villanos, algunos nos consideraron obstruccionistas, pero bueno, eso los que yo creo que no entienden la cosa. Nos rogabais una especie de Twitter, que yo ya avanzo, no sé, no he contado si me pasó alguno. Dice, por interés, ética o cumplimiento, pero cuida los datos de tus interesados. Sería mi mensaje yo para las organizaciones en general. Bueno, yo un poco en línea de lo que comentabais, yo creo que mi tweet sería que el reto del DPO es lograr ser el héroe para su empresa y para los usuarios. Digamos que sería. Muy bien, muchas gracias a todos. Y yo quería terminar con una cosa, y es que también nos lo contaba Manuel en su intervención, y es que al final esta ley lo que pretende es cumplir con los derechos de privacidad que tienen las personas, ¿no? Y eso es una parte importante en todo esto. Y pues muchísimas gracias por estar y por vuestras participaciones. Ha estado genial. Muchas gracias, Isaac, por permitirnos.